A lo largo de la historia, hay momentos que marcan un antes y un después. La caída de la Unión Soviética, el 11 de septiembre, la crisis financiera del 2008, COVID-19 del 2020, eventos que reconfiguran el tablero global y nos obligan a repensar las reglas del juego. Hoy estamos sin duda ante otro de esos puntos de inflexión. La guerra de Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, la creciente tensión entre Estados Unidos y China, todo apunta a que estamos entrando en una nueva era geopolítica. La pregunta clave no es si el cambio viene o no, porque ya está aquí, sino qué tipo de sistema está emergiendo. Hola a todas y todos y bienvenidos a Warro Diplomacy, tu podcast favorito de análisis de relaciones internacionales y geopolítica. En nuestro popular segmento de Geopolítica 101, nos adentramos en una idea tan provocadora como inquietante: la colusión entre grandes potencias. Un modelo en el que las potencias no se enfrentan directamente, sino que, por acción o por omisión, negocian cómo repartirse el mundo. Soy Martín Gallardo y me acompañan los sospechosos habituales, Tania Rey y Fabio Almada. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están y cómo ven el tema de hoy? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Qué tal todos? Por aquí, por España, por Madrid, ya estamos sufriendo el calor que viene ya el veranito. Y bueno, lo único bueno es que empieza el horario de jornada intensiva para los que lo tengan y para los que no, pedíselo a vuestro jefe, la verdad. Y hoy vamos a tratar un tema que hemos mencionado ya en otros episodios anteriormente. Bueno, id a escucharlo si no lo habéis hecho todavía. Y es que ese es un tema crucial porque está en constante cambio, ya que lo estamos viviendo en el presente y está marcando el rumbo del programa internacional. Estamos viendo cómo las reglas que definieron la era de la posguerra fría están siendo cuestionadas y eso tiene implicaciones bastante profundas. Bueno, yo no tengo el horario de jornada intensiva, así que voy a buscar pedírselo a mi jefe por propuesta de Tania. Fabio, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Martín y Tania? Y hola a todos los oyentes. Yo lamentablemente tampoco tengo esa opción de hacer jornada intensiva, pero bueno, muy contento porque aquí en Bruselas también el clima un poquito mejor y muy contento también de estar aquí. Tenemos un tema muy bien interesante y bien importante, la verdad. Es verdad que lo llevamos hablando mucho tiempo, como que haciendo poco a poco un poco de spoilers de teaser a los oyentes y contento de este debate. Sí, el tema está buenísimo, así que vamos directo al grano. Como en cada episodio de este segmento del podcast, en el primer bloque vamos a desmenuzar este concepto de colusión o concierto entre grandes potencias, una idea que podría redefinir por completo el marco actual de competencia estratégica. Analizaremos sus presupuestos y sus implicaciones. En el segundo bloque tocaremos los riesgos y los límites de este modelo de colusión y qué es lo que puede suceder. Finalmente, en el último bloque hablaremos sobre las respuestas del resto del mundo, qué se puede hacer y cuáles son las estrategias de resiliencia y respuestas de otros países hacia esta nueva gran colusión. Bueno chicos, pues empezando con el primer bloque, vamos a describir y explicar el concepto clave de este episodio y es ¿qué es la colusión entre grandes potencias? No sé si tú, Martín, nos podrías dar una idea sobre este concepto. Por supuesto que sí, Tania, encantado. Durante décadas, y especialmente tras el fin de la Guerra Fría, la estrategia de Estados Unidos consistió sobre todo en integrar a otros estados dentro de un orden liderado por Washington, D.C., basado en reglas comunes, instituciones multilaterales y valores compartidos. De hecho, eso también lo hablamos en el episodio de la crisis multilateralismo. Antes de esta supuesta crisis, había un liderazgo fuerte por parte de Estados Unidos en función a este orden multilateral y liberal. Sin embargo, lo que hemos visto es que en los últimos años, meses y sobre todo con esta administración, se impuso una nueva narrativa, sobre todo la de la competencia entre grandes potencias, centrada en contener o superar a rivales geopolíticos muy estratégicos para Estados Unidos como China y Rusia. Esta segunda administración del presidente Donald Trump ha roto un poco con ese paradigma. En lugar de competencia, parece que la propuesta global de Donald Trump es una que se asemeja a una colusión entre grandes potencias, una suerte de concierto internacional de líderes fuertes, que colaboran un poco para mantener el orden global, aunque no necesariamente comparten valores ni se llevan bien del todo. Lo importante no es la armonía, sino la capacidad de repartirse el mundo y gestionar sus respectivas zonas de influencia.
Como bien lo ha señalado, el presidente Donald Trump es un hombre de negocios y es un hombre que respeta ese tipo de líderes fuertes, entonces él está buscando, o parecería que Washington estaría buscando hacer un tipo de reparto de zonas de influencias en el mundo. Esta idea también la argumenta la politóloga e internacionalista Stacy Goddard en la última edición de la revista Foreign Affairs, y ella señala que Donald Trump ha abandonado un poco el paradigma de la competencia entre grandes potencias que él mismo impulsó en su primer mandato, con un poco esa narrativa en contra de China, ¿no? Y lo ha reemplazado por una visión de concierto de potencias autoritarias o líderes fuertes que gestionan el orden mundial mediante acuerdos de poder, lo que genera ciertos riesgos estructurales e históricos. Bajo esta visión, un poco Trump busca acuerdos directos con Xi Jinping, Putin, y plantea el fin rápido de la Guerra Fría en Ucrania, sugiere la división de las esferas de influencia y presiona aliados. Vemos que esto es un poco un retorno al modelo del concierto de potencias del siglo XIX, por ejemplo. Pues Martín, sí, creo que es una perfecta analogía de lo que ocurrió en el siglo XIX, más en concreto en 1815, ¿no? El Concierto de Europa, este sistema que buscaba evitar las guerras entre los grandes imperios europeos a través del equilibrio entre estas élites gobernantes, ¿no? Y fue un modelo interesante porque había una percepción de igualdad entre las potencias, ¿no? Que pues era muy importante para esa distribución real del poder. Y yo creo, Martín, Tania, que lo interesante es como Trump con esta, como dices, Martín, con esta mentalidad de empresario, de hacer acuerdos, ¿no? Este modelo como celebridad, pues parece que empieza a aplicar esta lógica al plano internacional actual, ¿no? Negociaciones bilaterales, trato entre pares y un respeto entre estos tipos duros, nuestros strongmen que aman a sus países. Y ahora hablamos un poco más de ese otro concepto, ¿no? Y bueno, creo que este esquema, ¿no? Esta colusión, obviamente tiene el objetivo de preservar los intereses de estas grandes potencias sin que tampoco tengan interferencias mutuas. Obviamente hablaremos también de los riesgos y de la complicación de esto, ¿no? Porque obviamente cada uno va a intentar hacer lo que se le antoje en su zona y a veces hay cosas que se interponen. Y a lo mejor, Martín, Tania, una manera de ver hoy en día o un par de casos hipotéticos de cómo se puede traer a la práctica esta mentalidad es en un par de casos hipotéticos que les tengo y les pregunto a ustedes cómo los ven, si los ven factibles o no. Pero se habla mucho de esta mentalidad de hacer negocios. Hemos visto cómo Trump está levantando el teléfono, habla a Beijing, habla a Moscú, y la idea de a lo mejor que Estados Unidos pacta con Rusia una paz rápida, se divide el territorio ucraniano a pesar de que se humille a Ucrania, a Kiev y todo el esfuerzo que ha hecho este país para defenderse. Otro caso hipotético, imagínense que también hay un pacto ahí, un grand bargain China-Estados Unidos. Estados Unidos retira esa influencia que tiene en el Pacífico para evitar, ¿no?, más tensiones con China. O quién sabe, imagínense un hipotético caso con una China pues tomando Taiwán por la fuerza y Estados Unidos haciendo una paz relativa con tal de mantener ese status quo y cada quien respetando esas zonas de influencia, ¿no? Y digo, aquí son 3 casos hipotéticos. El primero yo creo que es el que más puede llegar a pasar, pero no creo que son casos que están muy allá de lo que, no de esa hipotesía. O sea, podrían perfectamente ocurrir en los siguientes 3, 4 años, según viendo estas trayectorias. No sé tú, Tania, si lo ves tan factible como no, espero que no, pero pues, ¿cuál es tu perspectiva? Pues efectivamente va a parecer un punto de vista pesimista, pero sí que es que yo ya, bueno, lo comenté en otros episodios, ya lo he comentado, y es que cada vez lo veo más factible. Espero que no ocurra, pero es cierto que cada vez vemos cómo estas grandes potencias están tomando políticas o perspectivas o medidas más agresivas, más individualistas, más nacionalistas, que anteponen eso mismo, la nación, la grandeza de la potencia, antes que el bienestar común, ¿no? O que la paz internacional, por así decirlo. Entonces, sí, estamos viendo cómo está desapareciendo el multilateralismo y ya no solo por parte de líderes de grandes potencias, sino también lo estamos viendo como otros bloques, como por ejemplo la Unión Europea o otras potencias medias, se están uniendo a este individualismo, ¿no? Están respondiendo, como por ejemplo con las políticas arancelarias de la Unión Europea respondiendo a las políticas de Trump, y estamos viendo este despertar que solo puede acabar de una manera, y es agresión contra agresión acaba en choque. Entonces yo lo veo un poco oscuro. No sé qué opinarás tú, Martín. Yo creo que
de un poco lo que hemos visto, cómo han manejado las negociaciones con Ucrania y que han dejado en offside a los países europeos, demuestra que este tipo de concierto cada vez es más la táctica que se va a seguir. Si a esto le sumamos la idea de aislacionismo que varios de estas grandes potencias, como bien las ha mencionado Tania, está adoptando como principal fuente de su política exterior, vemos que es altamente probable que puedan tomar ese tipo de medidas. Justamente el día de ayer Trump anunció que ya ha cerrado una especie de deal con China en materia de negociaciones comerciales. Entonces vemos cómo se alejan de espacios tradicionalmente que antes defendían, como la OMC, y dedican simplemente a la relación bilateral entre comillas, iguales, que son como ellos se ven. Igual con el caso de Rusia y Ucrania. Muchas veces, muchos de los pedidos de Zelensky hacia la administración de Trump ha sido, oye, no puede haber un acuerdo en el tema de la guerra de Rusia con Ucrania sin que Ucrania participe. Entonces vemos cómo esta forma de política o diplomacia de concierto cada vez está tomando más cuerpo. Con el tema de Taiwán, yo todavía creería que no va a haber una pasividad tan grande por parte de Estados Unidos si es que China decide invadir Taiwán. No obstante ello, sí creo que vemos que ha tomado un cierto tipo de presiones hacia Taiwán que no había en la administración pasada, ¿no? Entonces vemos que se está tomando un poco la figura del respeto hacia el strongman y hacia los líderes fuertes más que políticas diplomáticas tradicionales. Tal vez, Fabio, nos puedes comentar un poco más de este regreso del strongman o del hombre fuerte en materia de diplomacia y política exterior. Perfectísima pregunta, Martín. Creo que, ok, hemos explicado bien este concepto clave de hoy, que es este concierto, esta colusión de las potencias, pero para entenderlo bien, también hace falta entender este rol de esta figura casi mitológica, ¿no? Del líder fuerte, el caudillo del siglo XXI, y en verdad no es algo nuevo, lo llevamos viendo años, pero es verdad que en esta última década surgen más y más figuras de este estilo, ¿no? Muy carismáticas, que se apoyan en nuevas herramientas como las redes sociales, ¿no? Y en este sistema mediático tan fragmentado, reviven estos arquetipos de la gran nación, ¿no? De la civilización orgullosa, y vemos reflejados a varios líderes, ¿no? Como a Putin, Xi Jinping, a Erdogan en Turquía, a Modi en India, Víctor Orbán en Hungría y obviamente a Donald Trump, ¿no? Y todos estos personajes comparten ciertas características, ¿no? Vemos tendencias de personalización del poder, y que todos ellos están haciendo mucho esfuerzo para construir narrativas y respetar y desrespetar a las instituciones, ¿no? También a los foros multilaterales, para un lado, reglas internacionales, para otro lado, y pues están optando más bien por esta política exterior más flexible, más transaccional y pues hasta cierto mundo yo diría hasta performativa, ¿no? Claramente el art of the deal y todo lo que Donald Trump va aprendiendo en la televisión lo vemos reflejado, y cada vez más líderes creo que están siguiendo este tipo de liderazgo, ¿no? Y está transformando el orden mundial, ¿no? Lo vemos que cada vez es algo que se ve más. Y bueno, ¿no? Yo creo que es una mentalidad, una idea que empieza ya a no ser la excepción, sino la regla, y esto trae riesgos fuertes, que creo que también podemos entrar en detalle ahorita en el siguiente bloque, ¿no? Como para concluir este bloque, Tania, Martín, ¿ustedes consideran que ya estamos empezando una etapa nueva geopolítica, ¿no? Martín, empezabas el episodio hablando de estos momentos cruciales en la historia contemporánea y cómo empezó una época nueva. ¿Ustedes creen que estamos entrando así 2023, 24, 25 a una transición a otra cosa? O Por mi parte, yo creería que vemos ya un multilateralismo prácticamente resquebrajado y en pedazos, y que cada vez las políticas aislacionistas y de yo todo puedo hacerlo solo van a ir primando. Y esto a su vez hace una resonancia con este tipo de modelo de concierto entre hombres fuertes, nos entendemos, entre hombres fuertes solucionamos las cosas. Por ejemplo, un poco el aliado que ha sido de Estados Unidos en materia migratoria ha sido El Salvador, porque también lo reconoce a Bukele como otro hombre fuerte al cual yo puedo recurrir para solucionar ciertos temas, ¿no? Creo que cada vez vemos que las grandes potencias están abandonando los sistemas multilaterales que el siglo XX habían consolidado y habían creado para distribuir la política internacional y cómo se manejan los problemas, y están optando más
volver las acciones bilaterales entre estados poderosos. Y los riesgos y límites lo vamos a ver seguramente en el segundo bloque. Tal vez, Tania, tengas algo más que agregar como modo de cierre del primer bloque. Nada, simplemente añadir que, como comentábamos, el multilateralismo yo creo que está desapareciendo, no desapareciendo, pero se ha perdido ya muchísima confianza en las organizaciones internacionales, en los foros multilaterales. Hemos visto y hemos presenciado como la invasión de un país, como viene siendo Ucrania, realmente no ha tenido consecuencias relevantes a nivel internacional, ¿no? Obviamente las víctimas y lo que está sufriendo la población sí, pero a nivel Putin, por ejemplo, ahí le tenéis y sigue en su trono y no tiene pinta de que nadie le vaya a mover de ahí, ¿no? Entonces es un poco que los líderes, estos strongman, están viendo cómo pueden hacer un poco lo que quieran y no va a haber consecuencias. Y yo creo que es un poco, por eso está habiendo esta pérdida de confianza en los organismos multilaterales y por eso estamos viendo cada vez más individualismo, más unilateralismo. Es una pena porque puede acabar de una forma un tanto mala. Chicos, entrando en el segundo bloque, ¿por qué no expandimos un poquito más de estos riesgos, ¿no? Y los límites de un modelo de colusión como del que estamos hablando? Y sé más interesante cómo Tania cierra el bloque anterior, porque la idea a lo mejor es que este estilo, este sistema, sea una forma un poco más pragmática de evitar conflictos entre potencias de este nivel. Y a lo mejor es cierto que hay maneras de evitar esto, pero también hay muchos riesgos y consecuencias que también tenemos que tomar en cuenta a la hora de este estilo de acuerdos entre las grandes potencias. Martín, yo no sé si tú tienes alguna en mente que te venga así a primera. De hecho, creo que un primer gran riesgo de este nuevo sistema de colusión entre grandes potencias podría ser una ruptura muy radical y estrepitosa del orden liberal creado o consolidado a partir de 1945. Pasamos de un modelo de reglas comunes a uno en el que la fuerza hace el derecho, donde los grandes acuerdan y los pequeños obedecen. Un poco lo que sucede también, y se ha visto, sobre todo, por ejemplo, con el tema de las tarifas, el tema de los acuerdos comerciales, como de golpe se generó un caos mundial en materia comercial y eso repercutió en la economía de todos los países. Al final, en muchos casos, fueron los consumidores los que han pagado un poco las consecuencias de esas acciones fuertes. Eh, entonces vemos que existe un sistema con mucha interdependencia económica que impide o aumenta los riesgos de hacer ese tipo de golpes o rupturas estrepitosas. Y eso es un poco lo que se ha generado. De hecho, justo estaba escuchando, reescuchando el capítulo que hicimos a partir de las predicciones para el 2025 y yo dije, cosa que ahora me arrepiento, que no creía que iba a poder aplicar tarifas muy altas, sino hablaba de un 3-4%. No me imaginé en lo absoluto las tarifas que iban a empezar a aplicar. Entonces, ahí es una equivocación mía de inicios del año y que creo que es un poco el reflejo de este nuevo concierto, ¿no? Otro de los temas que van de la mano de esta ruptura de este orden liberal es que los problemas globales, como las pandemias, el cambio climático o inclusive hasta la proliferación nuclear, no van a respetar estas esferas de influencia y requieren coordinación internacional. Si es que ya resquebrajas o destruyes el orden multilateral o los sistemas de organizaciones internacionales que ayudan a resolver estos problemas, vas a tener mayores problemas para coordinar. Y ese tipo de problemas que requieren definitivamente el apoyo de todos los estados no se pueden solucionar de a dos o de a tres. Ya no estamos en el mundo de 1815 para poder solucionar ese tipo de problemas. Los problemas han cambiado y requieren un poco el apoyo de todos, ¿no? Y por último, a este gran problema o a este gran riesgo, mejor dicho, le sumo que hay reglas menos claras. Y reglas menos claras implican mayores riesgos de conflictos sin mecanismos claros para resolverlos. El debilitamiento del orden liberal, a mí lo que más me preocupa, es que implica el fortalecimiento del orden por la fuerza.
Entonces, el principio de abstención de amenaza del uso de la fuerza o del uso de la fuerza se debilita aún más y se fortalece de nuevo volver a las armas para solucionar los conflictos, ¿no? Bueno, como realistas sabemos que el último argumento, en palabras de Clausewitz, siempre es el uso de la fuerza. Pero con el fortalecimiento del sistema liberal era menos común que se recurra al uso de la fuerza para solucionar los problemas. Hoy vemos que estos principios se van cada vez más debilitados. Pues yo, Martín, añadiría otro punto importante a mencionar y es la idea de tolerancia mutua entre autócratas y cómo, a pesar de esta tolerancia, no quiere decir que se eliminen los conflictos ideológicos. Al final, cada líder toma las decisiones salvaguardando sus intereses nacionales y cuando tienen disputas por territorios o en zonas de conflicto, si no se llega a un arreglo entre dos líderes y con intereses contrapuestos y personalidades fuertes, será complicado lograrlo y el riesgo de conflicto aumenta más. Y es porque es una especie de, estamos viendo, pues como comentábamos antes de Strongman, una lucha entre egos, ¿no? Entre potencias y ya que se lo toman como a personal, ¿no? Ya no vemos países o líderes que representan países, sino conflictos entre líderes. No sé si entendéis el punto o lo veis igual que yo. Yo, Tania, ahí les pondría un ejemplo que vemos hoy en día, ¿no? Trump llega a la presidencia diciendo que iba a terminar el conflicto de Ucrania en cuestión de nada, de horas, de días, tal. Intentó ese acercamiento con Putin y a poco ha llegado, a poco ha llegado a tener esa conexión uno a uno, líder fuerte, ¿no? Y yo creo que este es un caso de muchos que pueden salir. Y Martín, Tania, para hacerles de vuelta un análisis, una contrapuesta de pues este concierto europeo del siglo XIX, la historia demuestra que los acuerdos de este estilo no son muy duraderos, ¿no? Que estas rivalidades, tanto internas como pues imperiales, pues fueron poco a poco degradando el sistema y estos mecanismos que pues son un poco por voluntad. Si no hay un régimen consolidado que evite el incremento de estas tensiones, pues a poca cosa lleva cualquier sistema de este estilo, ¿no? Y otro riesgo que a lo mejor añadiría de mi parte es que potencias medias, que de hecho tenemos este gran episodio, el último de Geopolítica 101, hablamos de las potencias medias, pues no van a aceptar fácilmente empezar a estar subordinadas a este nuevo sistema, ¿no? Hablamos de Brasil, de Indonesia, de Turquía, que quieren tener más presencia internacional, no van simplemente a aceptar un orden donde ya no tengan una voz mayor, ¿no? Entonces, este ecosistema de líderes grandes uno a uno, quitándose al lado todos los demás, pues yo creo que también va a ser difícil de llegar así, ¿no? Y a lo mejor un par de elementos adicionales de mi parte, pues siento que esta transición a un mundo más uno a uno, pues tiene grandes costos para el hegemón actual, que son los Estados Unidos, ¿no? Con una pérdida de influencia global, de credibilidad, de liderazgo, ¿no? También tenemos en mente que el sistema internacional financiero está basado en el dólar y pues también podría esto dar una reducción al apoyo que tiene Estados Unidos con sus aliados, ¿no? Que pues ahora Estados Unidos requiere mucho de esta infraestructura clave como bases, radares y cooperación en inteligencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que en general un sistema de este estilo de colusión de grandes potencias en verdad va a terminar llevando un poco más de inestabilidad internacional y pues puede a posibles carreras armamentísticas en otras partes del mundo, ¿no? Entonces yo creo que puede que sí la tendencia vaya para allá, pero pues si Estados Unidos deja de ser este pilar en el orden internacional y se convierte en una potencia renegada, como uno que otro artículo lo empieza a tocar, pues probablemente vaya a ser más inestable el orden que lo contrario, ¿no? Entonces puede que parezca que un concierto entre grandes líderes lleve a más paz, pero yo creo que solamente va a llevar a más conflicto. Martín, no sé tú si como para concluir este segundo bloque opinas del estilo o a lo mejor no, a lo mejor crees que un concierto entre potencias puede ser una buena idea. Creo que como ya mencioné, va a ser más complicado que puedan solucionar los problemas que atañen a toda la humanidad. Uno de los temas, proliferación nuclear. Vemos que están abandonando los acuerdos nucleares. Rusia, Estados Unidos, inclusive China, están, uno, proliferando su armamento, dos, reduciendo los acuerdos en materia de no proliferación de armas nucleares. Eso es un claro ejemplo en el que el concierto no va a poder solucionar absolutamente todos los problemas. Temas medioambientales también, por supuesto, sobre todo si es que no tienen tanto interés en solucionarlos. Eh,
Pero como también bien has mencionado, Fabio, creo que el punto más claro es el tema de las guerras. Y vemos que el tema del concierto y el abandono del sistema multilateral lo que genera es un incentivo a resolver las cosas por el uso de la fuerza. Y no simplemente porque todas las potencias digan que algo se tiene que hacer, los estados van a abandonar sus intereses nacionales. Entonces, al final cada uno va a tomar las medidas que necesiten tomar para alcanzar sus objetivos políticos exterior. Ese es el principio básico del realismo. Y vemos que se está repercutiendo. Soy un poco pesimista respecto a este posible concierto entre grandes potencias. Creo que el mundo no es el mismo mundo que fue cuando se aplicó y creo que implica riesgos más severos, sobre todo también para los estados que no son estas grandes potencias, lo cual va a implicar que tomen ciertas medidas, las cuales las veremos en el tercer bloque, de ver cómo pueden reaccionar frente a este tipo de conciertos. Bueno, chicos, pues para comenzar el tercer bloque, como consecuencia de este concierto, de esta nueva dinámica internacional, estamos viendo sobre todo cómo aliados tradicionales de Estados Unidos abandonan esta esperanza de ser incluidos junto con ellos en su bloque de gran potencia, ¿no? Y están adoptando una postura más realista. Europa está tomando esta posición más independiente en el ámbito militar y estamos viendo cómo, pues eso, un aumento en el gasto de defensa en los países occidentales y sobre todo europeos. Y también lo estamos viendo en la autonomía industrial y digital. Y también estamos viendo en la parte comercial cómo Bruselas está tomando una iniciativa en restricciones a derechos de propiedad intelectual y otros aspectos, pero sobre todo se está llevando a cabo esta independencia de Estados Unidos. Yo aquí, Tania, para tampoco elaborar de más, tenemos un episodio muy bueno que se llama eso, la autonomía estratégica de la Unión Europea, donde pues elaboramos un poquito más todos estos puntos que nos hablas, porque sí, como lo bien mencionas, es militar, es comercial, es tecnológico. Parece ser que ese divorcio que nunca se esperaba aquí de Bruselas que tuviera que pasar, pero la realidad es la que es. Y en esta, o sea, si la trayectoria geopolítica que vemos de Washington es a ese intento de colusión, solamente en esta mesa es para los grandes, para los adultos, y no contemplo a Bruselas ahí, pues los países europeos encontrarán maneras de intentar pues, encontrar su espacio, ¿no? Y se le critica mucho a la Unión Europea y mucha de esta crítica tiene por dónde, pero en verdad yo aquí que trabajo en este mundo y que estoy en Bruselas veo un gran esfuerzo para intentar estar a la altura de los desafíos, ¿no? Pero obviamente complicado es porque es un partnership esencial, o por lo menos la estructura de la Unión Europea depende mucho, bueno, está muy enfocada en eso y va a ser difícil encontrarlo, pero pues no hay otra manera, ¿no? Al final es o intentarlo o quedarte atrás. Y yo creo que lo que podemos concluir de esto es que las medidas que se están tomando, por dónde van las cosas, es claro, que estos tradicionales aliados ya no pueden tener garantizada este apoyo americano para el orden europeo, el orden global. El mismo Pete Hegseth, secretario de Defensa americano, lo dijo. El enfoque americano ya no es Europa, claramente es Asia-Pacífico, entendible, a lo mejor no es la retórica con la que me encantaría escucharlo, pero es la realidad estratégica de Estados Unidos. Y pues Europa va a tener que enfrentarse a este panorama, ¿no? De una manera proactiva y pues si la Unión Europea quiere ser geopolíticamente activa, pues es momento de moverse adelante, ¿no? Y bueno, eso es un poco como veo el ángulo desde Bruselas. Martín, tú estando ya en Washington, D.C. y también con tu acercamiento un poco más académico de estos temas, cómo ves este dilema? A ver, yo creo que podamos recurrir a uno de mis autores favoritos de las relaciones internacionales para explicar qué tipo de estrategias otros estados pueden tener. Y acá cito a Kenneth Waltz cuando señala que en situaciones de este tipo, los estados más pequeños o emergentes no tan poderosos tienden a tener dos tipos de opciones. El balancing, que es cuando los estados se alían con otros para contrarrestar al estado más fuerte, o el llamado bandwagoning, que es cuando un estado más débil se alía con el fuerte esperando su protección o beneficio. Tradicionalmente, los estados europeos han hecho el bandwagoning frente a Estados Unidos, cosa que Kenneth Waltz en general no recomienda,
porque genera mucha interdependencia y justamente pasa lo que tú has señalado. Cuando el Estado más poderoso cambia drásticamente su política exterior, ellos se ven un poco huérfanos o en la lona, desprotegidos. Justamente la mejor opción es el balancing. Y vemos que algunos líderes europeos están buscando eso para hacer frente al conflicto entre Rusia y Ucrania. Creería que justamente ante ese tipo de medidas, lo que tienen que hacer los otros estados es una especie de balancing global y generar cierto tipo de alianzas regionales para poder hacer frente a este tipo de mecanismos más duros entre las grandes potencias de este nuevo tipo de concierto. Creo que esto también se aplica no solamente al tema de la guerra, sino a temas comerciales. En temas de negociaciones, también tal vez es más sencillo definitivamente negociar uno con uno. Pero cuando se logran establecer ciertos objetivos comunes, cuando se ven que uno de los estados está tomando políticas un poco drásticas, tal vez se pueda generar un tipo de balance de poder o una especie de política para contrarrestar al estado más fuerte. Creo que eso es un poco de las opciones que se deberían de adoptar, siguiendo un poco el plano teórico de las relaciones internacionales. Pues yo, Martín, creo que esta estrategia de balancing es un poco lo que hemos estado viendo durante todos estos años, ¿no? Al final, los países se intentan aliar unos con otros, con los que más afinidad tienen, obviamente, para intentar tener más voz, ¿no? Más fuerza en el ámbito internacional. Es un punto que hemos estado viendo en las relaciones internacionales, pero que ahora más que nunca toma más importancia ahora la manera en la que se formen, porque se nota más cómo están liderados y quiénes son estos líderes que, como decíamos antes, están luchando por ver quién es el más fuerte de todos. Y bueno, como conclusión, y hablando de líderes, la vuelta de Donald Trump a la presidencia representa mucho más que un giro político interno, es un síntoma y a la vez catalizador de un mundo en transición donde las reglas están en disputa y los actores tradicionales ya no actúan como antes. El concepto de colusión entre grandes potencias ofrece una narrativa atractiva para ciertos líderes, pero como hemos visto implica riesgos profundos, como por ejemplo exclusión, inestabilidad, retroceso democrático y un debilitamiento en la cooperación global o el multilateralismo. Entonces, bueno, frente a ello, el desafío de las democracias es claro: construir resiliencia, reforzar alianzas entre iguales y seguir apostando por un orden basado en normas y no en la fuerza, que la verdad es que sería esencial para intentar mantener un poco la estabilidad internacional. Y ya para concluir, si algo nos enseña la historia, es que cuando las grandes potencias se reparten el mundo a puertas cerradas, la factura la terminan pagando los demás. Tania, yo honestamente no quisiera añadir nada, creo que lo terminas perfecto, es una conclusión increíble. Así que yo por mi parte ahí lo dejo. Me gustaría simplemente hacer recomendaciones porque creo que terminamos haciendo muy buenas referencias a episodios que hemos hecho. Creo que en el podcast este año creamos una narrativa muy buena de para dónde se dirige el mundo. El último episodio hablamos de esta alianza entre autocracias, entre China, Rusia, Corea del Norte y Irán. Está muy bueno, hablamos de esto que hablas tú, ¿no? Cómo los distintos países empiezan a ver por dónde balancear, ¿no? Y asociarse. Nuestro último episodio de Geopolítica 101 de las nuevas potencias creo que también hace mucho eco en cosas que hemos mencionado hoy, porque, como bien dices tú, nos quedamos hablando hoy de grandes potencias, pero el resto del mundo, ¿qué? Ya tiene un peso fuerte y hay que hablar de ello, ¿no? Entonces, ese episodio muy recomendable. Y bueno, esos son de episodios pasados. Creo que también estaría bueno empezar a hacer un poco de teaser de lo que se viene. Queremos hacer un episodio de media temporada, de medio año, tocando estas tendencias que Martín hablaba hace rato, que predijimos a principios de 2025, ver por dónde van las cosas. Creo que es algo que se viene también en el verano. Y, y bueno, más temitas, ya saben cómo me encanta tratar de jugar con ustedes y ver qué se les ocurre. Martín, yo sé que tú lees mucho. ¿Qué ideas traes en la cabeza? ¿Qué temas te gustaría tratar? ¿Algún concepto que creas que podría caer para el siguiente Geopol o cómo lo ves tú? Bueno, primero que nada también quería hacer la recomendación de que si les gustó este episodio puedan revisar la edición mayo-junio del 2025 de Foreign Affairs, que tiene varios artículos que toca un poco eh, esta tendencia a la colusión entre grandes potencias y entre líderes fuertes. De hecho, al principio mencioné uno de estos artículos que a mí en lo particular me gustó bastante, eh, y que creo que puede ayudar a mostrar
qué es lo que se ha venido desarrollando o cómo es lo que ha venido pasando. El artículo es, repito, de Stacy Goddard y está en la última edición de Foreign Affairs. Sobre episodios que podríamos grabar, creo que otro de los temas que se ha visto en gran medida un poco en las discusiones en las relaciones internacionales es ese tecnofeudalismo que a mí sigo intentando tal vez poder discutir el tema. Entonces vamos a ver si es que a los oyentes les gusta. Pero también quería anunciar que, como bien lo acabas de mencionar, Fabio, que el 29 de junio vamos a hacer un live para un poco hablar acerca de cómo ha ido el mundo hasta medio año y un poco ver en qué cosas acertamos y en qué cosas nos contradijimos o nos equivocamos, mejor dicho, con respecto al episodio de inicios del año. Tal vez creo que sería muy bueno, entonces apunten en sus calendarios, queridos oyentes, para que puedan participar y puedan hacernos preguntas en vivo. Sí, tienes toda la razón, Martín. Me emocioné tanto del tema y lo que vamos a hacer que se me olvidó mencionar que es verdad que no solamente es un episodio bueno, sino que lo queremos grabar en vivo. Entonces, oyentes, síganos ahí en redes para estar atentos. Yo creo que será en Instagram, ¿no? La grabación en vivo y pues obviamente el episodio saldrá aquí en Spotify, Apple Podcast, en donde escuches tus podcasts. Y tecnofeudalismo me encanta. O sea, yo ya ni diría nada más. Yo diría, venga, yo por mí, vayamos con un tema más tech. Claramente, si Tania está también de acuerdo, pues ya nos vamos preparando para... Yo, adelante, yo estoy de acuerdo y aprovecho a decir que los oyentes se aprovechen de las recomendaciones de Martín, que son muy buenas y las agradecemos mucho. Así que ya sabéis. Pues nada, estimadísimos oyentes, ha sido un placer. Muchísimas gracias por su tiempo. Tania, Martín, como siempre es un verdadero privilegio hablar de estos temas que tanto nos interesan. Día entre semana y o estamos terminando el trabajo o en nuestro lunch break. Así que Martín, yo sé que tú ya tienes que partir. Tania igual a cenar en esta parte del mundo. Y pues nada, les mandamos un abrazo a todos y aquí estaremos en las siguientes semanas. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo, chicos. Cuídense mucho. Un abrazo, chao.